muy buen día. ¿Cómo les va a todos? Que el Señor los bendiga, que continúe derramando esas bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre cada una de sus casas. Todos esperarían el día de hoy una prédica relacionada con propósitos, ¿verdad? Los propósitos del año pasado, los propósitos cumplidos del año pasado, los propósitos del nuevo año. Quiero decirles, hermanos, que normalmente en la primera prédica mía del año se basa en propósitos. Yo creo que en todas las iglesias se habla de propósitos. Pero hoy he querido darle un cambio sutil. Y qué bien que estamos sintonizados en el Espíritu. Mi querido Gilberto habló de parte de lo que yo voy a hablar hoy. Él usó un pasaje en Apocalipsis y terminó dándole toda la gloria al Señor. Y hoy vamos a hacer eso. Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales nosotros tenemos que darle honra a nuestro Señor Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre del cielo, te quiero dar muchas gracias por este año pasado, en donde vimos tu gloria en cada una de las situaciones que se presentaron y por lo cual te damos honra. Y queremos poner también este año en tus manos, agradeciendo de antemano todo lo que vaya a pasar, sabiendo que cosas buenas, cosas malas, todas están conforme a tu propósito. Y que algo al final bueno tienen para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, te damos todo honor y toda gloria a ti, Rey de Reyes, Señor de Señor y Padre nuestro, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Y hoy vamos a leer un pasaje que encontramos en uno de mis libros preferidos. Le quiero decir que uno de mis libros preferidos es Primera de Timoteo. Me parece una carta supremamente personal del apóstol Pablo hacia Timoteo. Y yo muchas veces me he visto identificado en el rol no de Pablo, sino de Timoteo, recibiendo esta enseñanza, importante para desarrollar cualquier ministerio dentro de la iglesia del Señor. Y les voy a leer un pasaje que encontramos en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, después de que él hace un saludo a Timoteo, después que él establece una realidad sobre una doctrina que se estaba esparciendo en ese tiempo en la iglesia, y después de que él se presenta con autoridad como apóstol del Señor. Y entonces viene este pasaje que empieza en el versículo 12 y dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa oración del apóstol Pablo. Y aquí hay muchas cosas que podemos rescatar. Al ver la obra de Dios en nuestra vida, podemos encontrar muchas razones por las cuales nosotros debemos darle gloria, por las cuales debemos darle honra
al Señor. En este pasaje Pablo específicamente menciona varios motivos por los cuales nosotros, al igual que él, no deberíamos sino inclinar nuestra cabeza y honrar a Dios por la maravillosa obra que Él ha hecho en nosotros. Y voy a empezar con el versículo 12 y versículo a versículo vamos a tratar de entender un poco lo que significa todo este pasaje, toda esta historia, toda esta oración del apóstol Pablo. En primer lugar, él dice, Dios nos tiene por fieles, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Una frase corta, pero de donde hay mucha tela que cortar. La primera es que debemos darle a gloria a Dios porque nos tiene por fieles y nos ha colocado en un lugar de servicio para Él. Versículo 12 habla de que nos ha dado un ministerio. Yo no sé exactamente cuál es el ministerio que cada uno de ustedes tiene. Yo tengo, creo que varios ministerios, principalmente el ministerio de la enseñanza. Pero hay un ministerio que es común para todos nosotros. Y ese es al que se estaba refiriendo Pablo. Un ministerio que es necesario que cada uno de nosotros con diligencia ejerza. Un ministerio importantísimo, tan importante que amerita que veamos exactamente de qué se trata. Si nosotros nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 18 y 19, encontramos lo que Pablo entendía como ministerio. Aunque en esta oración que él hace también hay algo. Pero principalmente vamos a irnos a 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado, hermanos, un ministerio. El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, un motivo por lo cual nosotros tenemos que darle honra a Dios es porque nosotros somos depositarios de ese ministerio de la reconciliación tan importante para Dios, porque fue capaz de entregar a su Hijo para que esto se diera en este mundo. El ministerio de la reconciliación no es otra cosa que ponernos de acuerdo con Dios, de que recibamos el Evangelio, las buenas nuevas del Señor, en el Señor y para el Señor. Ese ministerio es importantísimo para la iglesia porque es lo que hace que nosotros podamos cumplir lo que está establecido en Mateo 28, 19 y 20. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Quién se acuerda del pasaje? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? Aquí, a JJ Vargas. Claro, aquí a JJ Vargas, a esta zona, porque esta también es el mundo. Se nos olvida muchas veces y creemos que el mundo queda en Arabia, pero resulta que el mundo queda aquí en Bogotá. ¿O no somos parte del mundo? Claro, muy acertadamente Gilberto decía esta mañana que todo esto va a desaparecer, pero mientras no desaparezca, hermanos, obremos en este mundo. Hagamos el ministerio de la reconciliación en el mundo. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, indudablemente es muy sencillo. Ay, hermano, ¿cuántas veces me han dicho a mí, pero pastor, hermano Ángel, como quieran llamarme, yo no estoy capacitado. Yo no sé, ¿y qué voy a decir? Y cuando me pregunten qué voy a hacer. Hermanos, en Hechos 1, versículo 8, que también vimos el año pasado ya, ¿sí?
el año pasado estuvimos hablando de esto, vemos algo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros en el momento en que recibimos a Cristo. Y dice, Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Lo vimos muy bien, excelente definición del ministerio del Espíritu Santo en la vida de un creyente el domingo pasado. ¿Recuerdan todos? Yo lo recuerdo como que si fuera ayer. Espero que todos ustedes también lo recuerden. El ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Importantísimo, importantísimo. Nos da poder para que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces no solamente nos da un ministerio, sino que además, como sabe cómo somos nosotros, de temerosos, y eso no es de ahorita, no, es desde antes. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Moisés cuando el Señor le dice, ve y saca a mi pueblo de allá de Egipto? ¿Qué dijo? Yo como que no soy capaz. No, es que yo burdeo. Manda más bien. ¿Y qué hace nuestro Dios? Comprende los temores. ¿Y saben quién le pone al lado? Aarón. Para que hable por él. ¿Cierto? De la misma manera, conociendo los temores que tenemos nosotros, nos potencia con el Espíritu Santo para que nosotros seamos capaces ¿de qué? De ejercer el ministerio de la reconciliación, hermanos. El capítulo 13, el versículo 13, perdón. Doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ese es el versículo 12. El versículo 13, que vamos a leer ahora. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Estamos hablando de Pablo y yo cómo me identifico con él. Injuriador, blasfemo, perseguidor. Y voy a dejar la palabrita misericordia para después, porque creo que merece que la amarremos con algunos versículos que están posterior. Pero me voy a focalizar ahorita en lo débil pecadores que éramos. En lo débil pecadores que éramos. Yo no sé cuál era la debilidad que usted tenía. Yo le puedo decir de las mías: mal hablado, mal pensado, idólatra, maquinador. Puedo hablar de las mías. Perseguidor, nada que se llamara cristiano era digno de ni siquiera mi saludo. Claro que antes nos decían evangélicos, ¿no? Con decirles que si a mí me hubiesen dicho la primera vez que yo iba a una reunión de evangélicos, yo probablemente no hubiese ido. Pero como el Señor sabe el corazón de cada uno de nosotros, entonces me dijeron que iba por una reunión cristiana. Y yo cristiano sí era. O consideraba que era. Y fui. Y desde ahí el Señor me prendió y no me ha soltado hasta el día de hoy. 12 de octubre de 1989. ¿Quién se acuerda de la fecha de su conversión? 12 de octubre de 1989. Ese día el Señor tuvo en su bondad decirme: Ángel, convéncete. Tú estás bajo juicio. Tú eres un pecador. Tú necesitas mi justicia. Y a través de ese convencimiento del Espíritu Santo que puso en mi ser, yo recibí a Cristo.
12 de octubre de 1989. ¿Ya cuánto? Vamos a cumplir, ¿cuánto? 30 años. 30 años. ¿Cuánto? 27 años. No, porque se fue en el 80. Ah, sí, 27 años. Bastante. Pero nosotros éramos débiles. Tal vez ahorita no lo podemos reconocer. Tal vez ahorita no nos acordamos de cómo éramos. Tal vez ha pasado mucho tiempo y no tenemos la capacidad de entender cómo éramos nosotros. Pero no es sino detenernos un poquito a pensar y ver la obra que Dios ha hecho en nosotros a través del Espíritu Santo y a través de nuestro Señor Jesús para darnos cuenta de cuán débiles éramos y cuán fortalecidos estamos ahora en el Espíritu Santo y en el poder del Señor. Esta parte a mí a veces me parece que es la justificación de Pablo, ¿no? Todo ser humano trata de justificarse. ¿Sí? Entonces él dice, lo hice por ignorancia en incredulidad, ¿no? Como que suena como a justificación, ¿verdad? Yo era así, pero era porque era ignorante y porque era ignorante y porque era incrédulo. Pero hermanos, no es una justificación, es una realidad. Nosotros no sabíamos en ese momento. ¿Cuántos de nosotros nacieron en un hogar cristiano? Yo sé que hay varios que sí, ¿verdad? Pero habemos muchos que no. Somos muchos que no. Y resulta que éramos ignorantes de lo que Dios quería para con nosotros. En el sentido de que no sabíamos exactamente cuál era el plan que Dios había establecido antes de todos los tiempos para que todo aquel que creyese en el Señor Jesús fuese salvo. Éramos ignorantes de esto. Éramos incrédulos, no creíamos. Creíamos más bien en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en lo que yo podía hacer como persona. Y ahora aprendemos que nosotros no podemos hacer nada si el Señor no está con nosotros avalando lo que vamos a hacer. Versículo 14. Dios nos ha hecho objetos de abundante gracia al darnos a Cristo. Bien interesante. Nos ha hecho objetos de abundante gracia al darnos a Cristo. Vamos a leerlo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. Dos elementos, fe y amor. Y a mí automáticamente se me viene una definición a la cabeza. Hebreos 1:11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la confianza de lo que no se ve. Fe. Hermanos, gracia del Señor fue más abundante con la fe. Cuando nosotros realmente nuestra fe es puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, las cosas adquieren una matriz diferente. Encontramos propósito de vida. Encontramos cómo desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado en este mundo. Que ese es el objeto por lo cual Pablo lo está estableciendo ahí en la carta. Y amor, por medio del amor. Y por medio del amor también me trae un versículo que todos nosotros deberíamos de sabernos de memoria, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fe y amor hacen que seamos objetos de abundante gracia en Cristo Jesús.
Y por eso también debemos darle la honra a Dios, porque definitivamente la fe viene de Él y el amor viene de Él. Hoy voy a batir récord. Versículos 15 y 16. Estos versículos son bien importantes. Y bien importantes por una causa, una razón especial. Pablo, normalmente en Primera de Timoteo, habla de 3 palabras fiel y dignas de ser recibidos por todos. 3 veces menciona palabra fiel y digna de ser recibido por vosotros. 3 veces en la epístola de Primera de Timoteo. Y esta es la primera vez que lo menciona. O sea que lo que viene aquí es muy importante, hermanos. Muy importante. Miren lo que dice. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Voy a parar allí. Hermanos, quiero hacer algunas reflexiones acerca de este pasaje. Algo que me causó a mí mucha curiosidad de la primera vez que lo leí. Él dice, yo soy el primero. A ver, ¿qué primero? ¿Cuál es el sentir de que él diga que yo soy el primero? Claramente no es el primer pecador. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? No puede ser el primer pecador. Porque antes que él hubo muchísimos pecadores. Pero yo creo que él está dándole importancia a su posición antes de ser hijo del Señor. Antes de recibir a Cristo en su vida, aquel día que iba hacia Damasco. Y fue tumbado del burro, caballo, yegua, buey, o de pie, pues a lo mejor iba de pie y se cayó. Fue tumbado de ir para y se tumbó, no sabemos. Él se sentía como deberíamos sentirnos cada uno de nosotros. Deberíamos de sentirnos que definitivamente, si no era por la misericordia de Dios, difícilmente nosotros en nuestras fuerzas y en nuestra antigua manera de ver el mundo, podríamos acercarnos al Señor. Por eso Él se identifica como el primero. Y nosotros deberíamos identificarnos también como los primeros. Seres que definitivamente, si no es por la sola misericordia de Dios, no seríamos capaces de estar ante su presencia. Yo creo que esto es de meditar, de estudiar, de analizar. Habla de una realidad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cada uno de nosotros, hermanos, tenía una condición de pecador. Una condición de pecador. Cuando hay alguien que diga que no es pecador, esa persona está diciendo que nuestro Dios es mentiroso. Porque la palabra dice que todos pecamos. Y hay una gran diferencia entre ser pecador, porque otra de las preguntas que les voy a hacer, ¿continuamos siendo pecadores? Pero ahora ¿qué somos? Pecadores con el Espíritu Santo en nosotros, que continuamente nos está diciendo, oiga, Angelito, papito, ¿qué está haciendo? ¿Sí? ¿Por qué tú haces eso así? Estaba aquí riéndose de mi acento veneco.
¿Por qué tú haces eso? ¿Saben qué? Eso habla de dos cosas. La primera, que soy un auténtico hijo de Dios. Porque si no, no sentiría al Espíritu dándole testimonio a mi propio espíritu, diciéndome, pilas, sal de esa situación en que te estás dejando llevar. Y esa es la diferencia entre los cristianos y las personas que no han recibido a Cristo en su vida. Que nosotros tenemos una relación personal con Dios a través del Espíritu Santo que nos está diciendo a cada momento que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal y que nos está llevando al arrepentimiento. Y eso hace que seamos pecadores, mas no practicantes del pecado. Es clara la diferenciación, ¿verdad? Hay personas que son practicantes del pecado. Y entonces, vamos a ver qué mentira le digo yo a fulanito de tal. O sencillamente cualquier pregunta que usted le haga a una persona. ¿Está lloviendo? No, hombre, que está lloviendo. ¿Está haciendo sol? No, mano, no está haciendo sol. Ya como que tiene cauterizada la conciencia y cualquier cosa que usted le diga la va a responder probablemente con una mentira, si le conviene. La va a responder con la conveniencia que él tenga en su momento en sí. Y que no va a sentir ningún tipo de remordimiento. Somos tan ágiles, tan hábiles, que hasta tratamos de minimizar los efectos del pecado. Y entonces le damos cualidades. La mentira blanca. ¿Sí? Una mentirita blanca que no le hace daño a nadie. Sí le está haciendo daño. ¿Sabe a quién? A usted mismo. Esa mentira blanca le está haciendo daño a usted mismo. Y recordemos que para nuestro Señor, dentro de su santidad como atributo que Él tiene, de ser santo, triplemente santo, cualquier cosa que atente contra esa santidad nos separa. Y necesitamos entonces apropiarnos de nuevo del perdón del Espíritu de Cristo Jesús para podernos allegar confiadamente. Es lo que llamamos nosotros contristar el Espíritu. La realidad, hermanos, es que nosotros salimos de esa situación de pecado por Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal y como lo está diciendo, que es palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Solamente en Cristo podemos salir de esa situación. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Podemos irnos a Romanos 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu nombre, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Convenciendo de juicio, de justicia y de pecado. ¿Quién ejecuta la obra? El Señor Jesús. Yendo a la cruz y entregando su vida por nosotros. Hermanos, debemos darle honra a Dios porque en Cristo Jesús somos eternamente perdonados. También debemos darle la honra a Dios porque somos el mecanismo para que otras personas lleguen a los pies del Señor. El ministerio de la reconciliación que ya habíamos hablado. Y debemos darle gracias a Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 16. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La segunda razón
que encontramos en estos versículos 15 y 16 para darle honra a Dios es que somos el vehículo que el Señor utiliza para que el Señor Jesús atraiga a su ser, atraiga a su redil a personas pecadoras. A mí me conmueve mucho cuando decimos que somos pescadores de hombres, ¿no? Sí, entonces nos sentimos allá con una caña, ¿no? ¿Verdad? Nos sentimos con una caña ya pescando. Resulta que no nos damos cuenta que somos el gusanito que está colgado. Ese somos nosotros. Hermanos, nosotros somos el gusanito. El que está pescando es el Señor, el Espíritu Santo. Sino que Él en su misericordia nos permite que tengamos ese ministerio de la reconciliación y que podamos, hermanos, presentar el Evangelio a otras personas con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces debe ser un propósito de este año, no íbamos a hablar de propósito, pero debe ser un propósito de este año, darle la honra a Dios a través de ¿qué? De esto que hemos estado mencionando. ¿De qué? De entender claramente, en primer lugar, que hemos sido llamados a un servicio. En segundo lugar, que aunque éramos débiles en pecado, Él nos ha fortalecido en el Espíritu Santo. En tercer lugar, que nos ha dado la capacidad, la abundante gracia en Cristo Jesús por medio de la fe y del amor. Y en cuarto lugar, que nos ha hecho objetos de su misericordia. Que aunque nosotros no merecíamos ser perdonados, no solamente somos perdonados, sino que adicionalmente a través de nuestro perdón otras personas pueden llegar a los pies del Señor. Y la conclusión no la voy a dar yo, la voy a leer directamente de la palabra, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te queremos dar muchas gracias por el apóstol Pablo. Muchas gracias también por Timoteo, ese discípulo amado, por Tito y por tantos otros, Señor, que leyendo esta palabra la hicieron rema en su vida. Hicieron que fuera una realidad en su vida y que asumieron su papel, su rol de ejecutores del ministerio que tú les habías encomendado o que tú nos has encomendado. Gracias, Padre, porque yo sé también que en esta congregación muchas personas, si no todas, Señor, están decididas a hacer la voluntad tuya durante este año y ejercer ese ministerio de la reconciliación que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos todo honor y toda honra en nombre de tu Hijo amado. Amén.